Tristeza. Sentimiento producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, opuesto a la alegría. La tristeza es un sentimiento que todos nosotros hemos sentido, unos más que otros. Por ejemplo, después de haber fallado algo que nos propusimos, de no haber cumplido nuestras metas, o después de haber peleado con alguien importante para nosotros, o simplemente después de haber perdido algo. Y esto es normal, ¿verdad? La tristeza es parte de la vida de todos nosotros. Yo creo que la vida no sería la misma sin estos momentos de tristeza que a veces tenemos, porque yo creo que la tristeza añade un toque casi mágico a la vida, porque sin ella yo creo que no apreciaríamos los momentos de felicidad como deberían ser apreciados. Tiene que haber una clase de contraste, ¿verdad? En mi opinión, vivir constantemente en un estado de felicidad carece completamente de sentido, porque si es que cada día estamos felices, pronto nos vamos a acostumbrar y vamos a creer que ese es nuestro estándar, que siempre deberíamos estar felices y que no debemos esperar nada más de la vida. Pero si es que nos acostumbramos a eso, la felicidad, esos momentos de felicidad únicos en la vida van a empezar a perder su verdadero valor y nosotros no nos vamos a dar cuenta de esto. Y esto pasa normalmente día a día en tu vida, puede que pase. Tú tienes comida, tú tienes casa y vives probablemente mejor que los reyes de hace 500 años. Pero no te das cuenta de esto porque ahora es lo normal para ti. Es normal para ti tener comida y es normal para ti tener casa, es normal para ti tener internet. Cosas que nos permiten vivir mucho mejor que la gente del pasado, pero que aún así a veces no vemos su verdadero valor y todo lo bueno que nos trae a nosotros. Y yo creo que puede pasar algo muy similar con la felicidad de nuestra vida. Aprecia la tristeza. ¿Por qué deberías apreciar la tristeza? Un dato muy conocido es que los cambios más importantes y beneficiosos para la vida de una persona ocurren en momentos de gran crisis. La crisis promueve el cambio. Un cambio hacia una vida mejor. Y lo que ocurre aquí es que muchos de esos momentos de crisis, la mayoría de las veces, son ocasionados por momentos de gran tristeza en nuestra vida. Momentos de gran tristeza que nos muestran que hemos hecho algo mal, que hemos cometido un error. También nos brindan la oportunidad de vernos a nosotros cruda y objetivamente, y también nos deja ver el cambio que nosotros podríamos hacer para arreglar ese error que cometimos. Es decir, en general, nos ayuda a hacer un cambio positivo en nuestra vida para así mejorarla y también no cometer los mismos errores que nos han causado tal tristeza, porque todos sabemos que la tristeza es un poco molesta, no nos gusta estar tristes tampoco. Por eso en los momentos tristes nosotros aprendemos por qué estamos tristes y así intentamos evitar esto en el futuro. Personalmente en mi vida, los momentos que yo veo como más importantes son los momentos en los que he estado en la situación más incómoda que me podía haber imaginado, más triste y que me ha sacado de mi zona de confort. Porque eso me ha forzado a mí a repensar todo lo que tenía pensado y dado por hecho y tratar de cambiar algunas creencias básicas que yo tenía que probablemente no eran correctas y que me estaban trayendo daño. Estos momentos incómodos o de crisis grande me han ayudado a mí demasiado y yo sé que mi vida sería totalmente diferente sin estos momentos que he tenido en mi vida. Obviamente fueron incómodos, obviamente no fueron muy agradables, pero yo estoy seguro que son muy importantes en mi vida y no los cambiaría por ninguna cosa en el mundo. Y probablemente eso también sea en tu caso. A tal punto que la siguiente vez que ocurre este evento, yo lo aprecio. Además de sentirme incómodo y de estar en media crisis, yo me siento agradecido por estos momentos. Me siento agradecido porque es una oportunidad para mí de cambiar. Es básicamente esperar al siguiente momento de crisis para aprender lo más posible. Bueno, además de estos momentos de crisis que están ahí para enseñarte algo, también hay momentos de tristeza que simplemente están ahí y no te traen mucho valor, que digamos. Son momentos de tristeza que están fuera de tu control, ocasionados por cosas que tú no puedes controlar, por cosas que están pasando al otro lado del mundo, o por el clima, o por cómo la gente piensa de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos momentos necesariamente no te brindan feedback a lo que tú has hecho, sino simplemente están ahí y te causan tristeza. También hay estos momentos en la vida y son un poco molestos.
En este caso, lo que a mí me gusta hacer es practicar mi gratitud. Practicar mi gratitud para, de una manera, deshacerme de esa tristeza que en vez de ayudarme a progresar en mi vida, me está quitando tiempo y energía. Porque tiempo que podría estar usando para actividades que realmente me traen valor, lo estoy usando en estar triste. Y esto es el arte de la gratitud. Practicar la gratitud no es difícil como muchas de las personas pensarían. De hecho, es muy fácil. Y básicamente consiste en cerrar los ojos e imaginarte que ya no tienes una de las cosas más importantes en tu vida. Puede ser tu familia, tus amigos, tu casa, comida, tu instrumento favorito, la forma en cómo creciste, la mentalidad que tienes, cosas que te identifican a ti como persona ahora, en este momento, o por las que estás muy agradecido. Y bueno, elegir una de estas cosas e imaginar que ya no la tienes. La perdiste de alguna manera y básicamente ahora ya no la tienes. E imaginarte cómo es tu vida ahora, que ya no tienes esa cosa. Entonces, hagamos este ejercicio juntos. 1 minuto para practicar la gratitud. Primer paso, elige una cosa muy importante en tu vida. Segundo paso, cierra los ojos durante 1 minuto e imagina que esa cosa ya no existe en tu vida. Es verdad, ahora la perdiste, de alguna manera perdiste esa cosa o esa persona o esa mentalidad que tenías, y ahora trata de imaginar cómo sería tu vida sin esa cosa tan importante para ti. Trata de imaginar cada detalle, cada sensación, cada sentimiento en ti al saber que eso ya no es más parte de tu vida. Y esto es muy importante. Tienes que de verdad intentar creer que eso ya no existe en tu vida. Imagina tu vida a detalle. Ya no tienes eso en tu vida y ahora te sientes diferente. Te sientes triste, te sientes como que te falta algo. Imagina cada detalle, cómo se cambiaría tu vida sin eso tan importante. Tal vez cambie totalmente, radicalmente, tal vez cambie un poco, pero ahora lo importante es que sientas esa tristeza, sientas cómo todo ha cambiado. ¿Cómo sería tu vida sin eso tan esencial que ahora ya no tienes? Y ahora lentamente abre los ojos y sorpresa, sorpresa, esa cosa está en tu vida. Y ahora siente la felicidad que eso te trae, la gratitud por esa cosa tan importante que tienes en tu vida y que probablemente en el pasado no hayas visto con tales ojos de gratitud. Ahora de verdad estás agradecido porque eso esté en tu vida y eso también trae felicidad consigo mismo. Y eso es un ejercicio que yo practico y me gusta practicar en momentos en los que la tristeza no me trae nada positivo. Y eso es practicar la gratitud.